Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 15 de diciembre 2020. Primera lectura. Sofonías 3:1. Ay de la ciudad rebelde y contaminada, de la ciudad potente y opresora. No ha escuchado la voz, ni ha aceptado la corrección. No ha confiado en el Señor, ni se ha vuelto hacia su Dios. Pero hacia el fin daré otra vez a los pueblos labios puros, para que todos invoquen el nombre del Señor, y los sirvan todos bajo el mismo yugo. Desde más allá de los ríos de Etiopía, hasta las últimas regiones del norte, los que me sirven me traerán ofrendas. Aquel día no sentirás ya vergüenza de haberme sido infiel, porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los orgullosos y engreídos, y tú no volverás a ensoberbecerte en mi monte santo. Aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. No cometerá maldades ni dirá mentiras. No se hallará en su boca una lengua embustera. Permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie los moleste. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 33. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles, y levanta a las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. Evangelio, Mateo 21:28. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir. Pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido, ni han creído en Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que la paz y el amor de Dios reinen en sus corazones, hermanos. Hoy en el Salmo 34 o 33, dependiendo la Biblia que estés leyendo, dice la parte que repite uno, dice: el Señor escucha el clamor
de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Hermanos, sabemos de antemano que los pobres tienen un lugar muy especial en el corazón de Dios. Pero también, a veces Dios habla de otros pobres. A veces podemos estar pobres espiritualmente hablando. A veces podemos ser pobres de obras. A veces podemos ser pobres, nos sentimos pobres por dentro, ¿no? Y a veces no necesariamente quiere decir pobres materiales. A veces también necesitamos reconocernos pobres ante Dios, pobres queriendo decir que nos hace falta. Pobre es aquel que depende de otro. Pobre es aquel que tiene muy poco o que casi no tiene nada. Pobre es aquel que recibe de otro. Pobre es aquel que siempre está necesitando de otro. En este caso, hermanos, el Señor dice, el Señor escucha el clamor de los pobres. Un rico se siente satisfecho. Un rico siente que no necesita de nadie y no necesita nada. Siente que todo lo tiene. Por eso el Salmo no dice, el Señor escucha el clamor de los ricos. No dice eso, sino dice, el Señor escucha el clamor de los pobres. Porque pobre es todo aquel que se presenta pobre ante el Señor. Que se hace pobre ante su presencia. Que se declara pobre, un pobre pecador. Señor, soy un pobre pecador, te necesito. Señor, soy un pobre espiritual, me hace falta tu riqueza espiritual. Dice en otra parte la palabra de Dios, dice, Jesús siendo rico, dice, se hizo pobre para que a través de su pobreza nos hiciera ricos a nosotros. Fíjense cómo Jesús siendo rico, siendo Dios, ¿no? Viene a la tierra y se hace pobre para que en su pobreza nos haga ricos a nosotros. O sea, ricos estamos hablando espiritualmente. Cuando la mujer se le acerca, cuando Jesús habla con la mujer samaritana, la que le habla del agua, le dice Jesús, el agua viva. Le dice la mujer, dame de esa agua, Jesús, yo quiero beber de esa agua que ya no vuelve a dar sed. Yo ya no quiero volver a tener sed. Esa mujer se declara sedienta, se declara pobre, se declara pecadora, se declara necesitada. Hermanos, cuando el Señor dice, el Señor escucha el clamor de los pobres, es porque nosotros nos estamos haciendo pobres ante Dios. O sea, nos estamos reconociendo que necesitamos de Dios. Nosotros estamos reconociendo nuestro pecado y reconocemos que necesitamos de la misericordia de Dios. Nosotros vemos nuestra flaqueza, vemos nuestra impureza, vemos nuestra debilidad en la carne, en el pecado, y nos declaramos, decimos, Señor, soy un pobre pecador, soy un pobre que te fallo todos los días. Soy un pobre que te ofendo todos los días. Soy un pobre que sin ti, Señor, no soy nada. Ese es el pobre, hermanos, que yo pienso que Dios quiere ver. Aquel que se reconoce necesitado de Dios. Aquel pobre que alza su mano a Dios y le dice, Señor, ayúdame. Señor, te necesito. Jesús, dame tu mano. Jesús, no puedo. Jesús, solamente con tu ayuda podré salir adelante. Jesús, solamente con tu ayuda podré salir de esta situación.
Solamente con tu ayuda podré salir de este problema, de esta enfermedad. Allí nos estamos declarando pobres, hermanos, necesitados de Dios. Por eso el Salmo dice, el Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor hoy nos invita a declararnos pobres ante Él. Porque el rico se siente orgulloso. El rico tiene orgullo en sus riquezas, en sus dones, en sus carismas. El rico tiene orgullo en las cosas que tiene y que puede hacer. Y el rico normalmente nunca pide ayuda. El rico se siente que él lo puede todo. Y hablando espiritualmente también, si nosotros nos sentimos llenos de dones, llenos de virtudes, llenos de carismas, llenos de... como que nosotros casi no necesitamos de Dios. Aunque estemos en los caminos de Dios. Aunque estemos bien cerca de Dios, si tenemos diferentes dones o carismas, nos podemos envanecer, nos podemos crecer, nos podemos vanagloriar y decir, yo soy el que corro este show, yo soy el que hago este show, yo soy el que llevo las riendas aquí en la iglesia, yo soy el que llevo las riendas en mi grupo, yo soy el que llevo las riendas en mi familia, yo soy el que hago y deshago aquí. Eso es el rico. Ese es el que se siente que no necesita de Dios. Pero el pobre siempre va a clamar a Dios. El pobre siempre va a levantar su mirada a Dios. Porque el pobre, aunque tenga mucho, siempre va a levantar su mirada al Señor y le va a decir, Señor, ayúdame, te necesito, no puedo sin ti, me haces falta, necesito de tu gracia, necesito de tu ayuda espiritual, necesito, Padre mío, que tú me eches tu mano. Hoy, hermanos, declarémonos pobres ante el Señor y Él escuchará nuestro clamor. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Padre mío, hoy tú nos dices que escuchas nuestro clamor, que escuchas el clamor del pobre, aquel que se declara necesitado ante ti, aquel que se declara que no puede seguir adelante sin tu ayuda, aquel que pide, Señor, tu auxilio, que se siente pobre espiritualmente. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado. Porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor escucha el clamor de los pobres.
El Señor escucha el clamor de los pobres. En contra del malvado está el Señor, para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha en cambio al hombre justo y lo libra de todas sus congojas. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta las almas abatidas. Salva el Señor la vida de sus siervos. No morirán quienes en Él esperan. El Señor escucha el clamor de los pobres. El Señor escucha el clamor de los pobres. Señor, hoy vengo ante ti como un pobre. Hoy vengo ante ti, Señor, sediento de ti, necesitado de ti. Soy pobre ante ti, Padre mío. Y tú eres el Rey de toda riqueza. Tú eres el autor de toda riqueza espiritual. Tú eres el autor, Señor, de todas las cosas buenas. Hoy me declaro ante ti un pobre pecador, necesitado de tu ayuda. Padre mío, soy pobre en obras, soy pobre en cosas buenas, Señor. Por eso hoy necesito de ti. Hoy necesito, Señor, que tú me restaures, que tú me levantes, que tú me des la riqueza de tu amor. Amén.